Miren a penicilina, resistencia a penicilina, no hay reporte de 322 aislamientos en el 2011. No hay reporte. ¿Se acuerdan cuánto era el MIC para decir que es resistente? Más de 8 microgramos. Pero intermedio, que necesito más de 4 microgramos, hay reporte, el 10.9% de estos 322 son de resistencia intermedia y los demás son sensibles. O sea que en este momento en Colombia, reporte resistente, no hay reporte en este momento en Colombia. Ahora miren a ceftriaxona, de 300 aislamientos, resistencia en menores de 5 años el 1.9% y en mayores de 50 años 4.5% para un total de 1% en general. Pero miren que ya hay reporte de resistencia a ceftriaxona, intermedio también el 6% y sensible el 96%. Ahora, a macrólidos, y eritromicina es el macrólido en este momento de punto para medir todos los macrólidos. Resistente el 8.8%, 90.9% sensible y de sensibilidad intermedia son realmente muy pocos. A trimetoprim sulfa, ni siquiera piensen en trimetoprim sulfa para manejo de infecciones respiratorias. Miren, más de 25.3 de resistencia. Cloranfenicol, lo traigo porque hay todavía ciudades en Colombia que utilizan cloranfenicol. El 2.4% apenas resistente y la mayoría son sensibles. Pero ya saben por qué no usamos cloranfenicol, por los eventos adversos. Y miren a Haemophilus influenza. De los 36 aislamientos, el 30.6 es en neumonía. Para Haemophilus influenza, la resistencia es diferente. El neumococo produce resistencia por cambio de PVP. Cambio de PVP. ¿Se acuerdan que la PVP es donde se pone el antibiótico beta-lactámico? En cambio, a Haemophilus influenza es productor de beta-lactamasa, no es cambio de PVP, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos saber cuál es la producción de beta-lactamasa de estos Haemophilus influenza. Miren que apenas de los 18 aislamientos, 15 son negativos para beta-lactamasa y apenas 3 positivos para beta-lactamasa. O sea que mi población de Haemophilus influenza en Colombia no son tanto productores de beta-lactamasa. Ahora, de acuerdo a la resistencia de ampicilina y la producción de beta-lactamasa, miren, la resistencia está en 12.5% para ampicilina. De acuerdo, todos esos datos los necesito yo ¿para qué? Para poder saber cómo utilizo los antibióticos. Ahora sí necesito que estén mucho más despiertos, ojalá hayan desayunado adecuadamente, porque lo que viene es farmacocinética. Farmacocinética significa que los niños no son iguales a los adultos, totalmente. Tienen desde el punto de vista de función renal diferente a medida que va avanzando la edad, tienen cambios en los sitios de distribución, su volumen de distribución es diferente e igualmente su unión a proteínas diferentes. Si yo espero manejar los pacientes adultos igual como los niños, estoy fuera de base. Y ahora lo van a ver por qué. Los pacientes todos tienen diferentes cambios en su farmacocinética y farmacodinamia y eso lo tengo que saber a la hora de escoger antibióticos. Miren que entre el 50 y el 90% de los medicamentos que utilizamos no han sido probados en pediatría. Ese es el doctor Fleming, a partir de su descubrimiento, miren toda esa gama y auge de antibióticos nuevos. Sin embargo, miren cómo estamos ahora. A partir del 2008, menos de 2 moléculas cada 5 años. Y eso quiere decir que en menos de 20 años vamos a tener menos de 2 antibióticos. Eso quiere decir que, por favor, o sea, los antibióticos que tengamos, empecémoslo a conservar, porque no va a haber antibióticos en menos de 20 años. Siempre para su efectividad clínica, usted tiene que mirar la dosis del medicamento, la concentración sérica, la concentración a donde yo quiero que llegue para tener una efectividad de mi tratamiento. O sea, que no es lo mismo poner cualquier dosis, no es lo mismo poner 60 que 120, no es lo mismo poner 50 que 100, no es lo mismo poner cada 8 horas que cada 12 horas, o cada 6 horas o cada 4 horas. Entonces, el folclorismo desde ese punto de vista de antibióticos se tiene que acabar. Usted tiene que saber qué dosis coloco, a qué intervalo coloco, qué concentración tengo, ¿para qué? Para que pueda ser efectivo donde yo quiero. No es lo mismo manejar pulmón que sistema nervioso central o infección de piel y tejidos blandos. No es lo mismo tener un paciente en choque, en sepsis ambulatorio con una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal.
No es lo mismo. El uso de antibióticos tiene que ser ajustado a cada paciente. Y se los voy a mostrar. Por lo tanto, tienen que conocer esto que se llama concentración inhibitoria mínima. Farmacología. Dios mío, a la 1 de la tarde, con tremenda hambre, y voy a empezar a aprender farmacología. Si concentración inhibitoria mínima quiere decir, es la concentración mínima que necesito del antibiótico para que llegue al tejido donde yo quiero que llegue e inhiba el crecimiento bacteriano. ¿Se acuerdan cuánto era el MIC para neumococo? 8 microgramos para resistentes, 4 microgramos para intermedio y menos de 2 para sensible. No se les olvide eso. Entonces, los antibióticos ya dejaron de ser clasificados como betalactámicos, aminoglucósidos, glucopéptidos. Se clasifican de estas dos maneras. Los antibióticos que actúan por concentración o por área bajo la curva. ¿Qué quiere decir? Los antibióticos que yo doy, entre mayor cantidad de, mejor. No me importa el intervalo en que los dé. Es la gran cantidad de antibióticos que dé. Esos son los que actúan por concentración, por área bajo la curva. Y los otros antibióticos son los que actúan por estar siempre por encima de esta línea punteada que se llama concentración inhibitoria mínima. Eso quiere decir, no me importa qué tan grande soy, pero sí me importa cuánto permanezco por encima. Así tienen que jugar los antibióticos en ese momento. Por ejemplo, entonces, si yo doy un antibiótico aquí que actúe por concentración, quiero que esté lo más grande posible. ¿Para qué? Para que inhiba el inóculo bacteriano. Y por lo tanto, eso que es la mínima concentración que yo necesito del antibiótico, mire cómo la sobrepaso. No me importa el tiempo, me importa es todo lo que esté por encima. Esos antibióticos, esos que actúan por concentración, necesito saber cuál es esta relación. Esta es su efectividad clínica. Área bajo la curva sobre concentración inhibitoria mínima. Eso quiere decir, toda la cantidad que dé sobre esto que es la concentración inhibitoria mínima. Por eso, los antibióticos que actúan por concentración se dan una sola vez al día, o máximo 2 veces al día. Aminoglucósidos, quinolonas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y acitromicina, por ejemplo. Entonces, los antibióticos que actúan por concentración no son sumatorios. Eso quiere decir que si usted manda 1 gramo de acitromicina y la persona va a la farmacia y le dan 2 de 500 para que dé 1 gramo, nunca les va a dar 1 gramo. Nunca les va a dar 1 gramo. La curva de farmacocinética de ese antibiótico es esta. La de 500 llega aquí y la de 1 gramo llega aquí. Y si usted da 2 de 500, es la misma curva, no es sumativo. Los antibióticos por concentración no se suman. Igual por ciprofloxacina. Usted manda 1 gramo de ciprofloxacina, el de la farmacia le da menos cantidad y le dice que tome 2 o 3 para que le dé 1 gramo. Nunca le va a dar 1 gramo, nunca. En cambio, los antibióticos que actúan por tiempo por encima de la concentración sí son sumativos, ¿de acuerdo? Eso lo tiene que saber usted. Y además, los antibióticos que actúan por concentración tienen volumen de distribución alto. ¿Qué quiere decir? Que no me sirven en pacientes sépticos, en choque, mal. ¿Por qué? Porque todos se van al tejido, no se quedan en el plasma, como se los voy a mostrar ahorita. Esto, que es el tiempo que debe de durar un antibiótico para que sea efectivo por encima de la concentración, debe ser el 40 o el 50% del intervalo. ¿Qué significa? Que si yo doy un antibiótico cada 6 horas, debe durar aquí por encima 3 a 4 horas. Acuérdense de esa cifra, 40 a 50% del intervalo de la dosis para que sea efectivo. Entonces, los antibióticos que actúan por tiempo por encima de la concentración, ¿qué creen ustedes cómo le mejoro la efectividad? Manteniéndolo siempre por encima. O sea, acortando el intervalo o poniéndolo en infusión continua. No se justifica que en ese momento, pacientes en UCI, pacientes en urgencia, mal, que usted le pasa antibióticos beta-lactámicos, se lo pase por bolos, cada 6 horas en bolo de 30 minutos, nefasto, aumenta la mortalidad. Usted tiene que pasarlo en infusión prolongada, en infusión continua. No le quite la sobrevida al paciente por desconocimiento de eso, ¿de acuerdo? Entonces, estos antibióticos ya se dividen de esta manera. Los que actúan por concentración, que son aminoglucósidos, quinolona y daptomicina, los que actúan por área bajo la curva sobre concentración, que son quinolona, vancomicina, dapto. Y miren que aquí está un macrólido que se llama citromicina.
porque los demás macrólidos están en los que actúan por tiempo por encima de la concentración y no es lo mismo, ¿de acuerdo? En cambio, los que actúan por tiempo por encima de la concentración son los beta-lactámicos. ¿En qué se traduce todo lo que les he dicho? En esto. Ya van a ver. Si mi tiempo por encima de la concentración del